Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. ¿Qué hacer en los momentos de prueba, de dificultad o donde nos llega la persecución por el nombre de Cristo? ¿Qué hacer en los momentos de tensión, en los momentos difíciles? El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo capítulo 8, del 23 al 27, nos responde qué podemos hacer. Leamos el texto bíblico. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una fuerte tempestad que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué hacer en los momentos difíciles? El Evangelio nos puede iluminar. Resulta de que un día, después de un trajín, a lo mejor de haber caminado mucho, después del gran cansancio, suben a la barca. Y pensemos en lo que sucede cuando va a llover. Empieza a venir una frescura, sobre todo en las zonas donde hay lagos y mares, el clima cambia y se vuelve más fresco. Después de un día caluroso, cansado, a lo mejor después de haber caminado bastante, Jesús sube a la barca con los discípulos y se queda dormido. Y en eso que van de camino por el mar, viene el momento difícil, el momento de tensión, el momento de la prueba. Recordemos que Jesús, cuando hace algo, lo hace con la intención de sacar una enseñanza, de provocar una reacción o de invitar a algo en concreto, como en este evangelio, de invitar a la fe. Jesús, puntualicemos que está en la barca, pero está dormido, pero está en la barca. Y los discípulos saben que Jesús está ahí, aunque está dormido. Y aunque está aquel jaleo y aquella cosa difícil, Jesús sigue dormido. Y entonces los discípulos no hayan qué hacer y van donde Jesús gritándole, puntualiza San Mateo: Señor, sálvanos, no te importa que nos hundamos. Y Jesús primero se pone en pie, les echa en cara su falta de fe y manda que todo aquello vuelva a la calma, manda que aquella tempestad se calme. Puntualicemos varias cosas. Jesús está en la barca. La iglesia es la barca de Pedro, es la barca de Jesús, y Jesús está en la barca. A veces pareciera ser que en los momentos de prueba o de dificultad, pareciera ser que Jesús está dormido, pero no. Él está ahí, está esperando que vayamos a Él, está esperando que le invoquemos. ¿Por qué Él no se adelanta muchas veces? Porque Dios respeta la libertad humana. Si tú y yo no acudimos a Él, si tú y yo no vamos a Él en la oración, Él a la fuerza no se nos va a imponer como solución. Entonces podemos aprender de los apóstoles a que en los momentos difíciles hay que acudir a Jesús, hay que ir a Jesús. Lo más fácil sería huir en los momentos difíciles. Dicen que el barco, cuando se va hundiendo, los primeros que huyen son las ratas o los ratones. Pues hay cristianos como ratas y ratones que ante la prueba y la dificultad lo que hacen es huir. Pues en el Evangelio de hoy aprendemos, no se trata de huir, no se trata de salir corriendo a fundar tu propia experiencia, tu grupito religioso en cualquier garaje o montar tu iglesia. No, se trata de ir a Jesús. Se trata de buscar a Jesús, se trata de ir al Maestro en la oración y decirle: Señor, nos estamos hundiendo, Señor, sálvanos, Señor, asístenos, danos tu espíritu. Ahí la cosa cambia. Entonces, ¿qué hacer en los momentos difíciles? Ir a Jesús. Ahí está la respuesta, ir a Jesús, y en Él encontraremos paz, consuelo, apoyo y una respuesta a ese momento de tensión. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Estás pasando por muchos problemas? ¿Te ha llegado el estrés, la angustia, la depresión, la ansiedad? Ve a Jesús. Él es experto en cambiar los problemas en alegría. Es experto en cambiar la enfermedad en salud. Es experto en dar respuesta a las situaciones que humanamente es imposible responder. Pero ve a Jesús. Haz lo mismo que los discípulos. Grítale, clámale. Es decir, no te canses de orar hasta que Él te escuche por una parte y te responda y tú escuches la voz de Jesús. Además, Jesús le echa en cara su falta de fe. Ojalá que Jesús se acerque a nosotros y nos diga:
tú eres un hombre, una mujer de fe. Pidámosle a Jesús también el don de la fe. Digámosle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame a creer cada vez más en ti. Ahora también este día la iglesia recuerda a los primeros mártires de la iglesia romana, aquellos que fueron acusados por Nerón de haber incendiado la ciudad, y esto les valió para que les persiguieran, los torturaran y los martirizaran. Ellos en la prueba, ellos en la dificultad, se mantuvieron firmes en la fe, firmes en Jesús, y por eso hoy la iglesia les venera como santos, como mártires, como modelo para la vida cristiana. Pues aprendamos de ello, que el ejemplo de los mártires nos motive a que en los momentos difíciles, en lugar de salir huyendo, vayamos a Jesús, busquemos a Jesús, sigamos a Jesús, vayamos a la oración, vayamos al sagrario, vayamos a buscar la respuesta en Jesús. Hagamos la prueba. Ahora mismo la iglesia está pasando por un momento difícil, ahora mismo la humanidad está pasando por un momento difícil de caos, de tormenta y de tanto problema. Pues tú y yo hemos de ser como los apóstoles, hombres y mujeres, que no se cansan de gritarle a Dios en la oración, es decir, que no nos cansamos de orar hasta que Dios se ponga en pie, hasta que Jesús se ponga en pie y ponga un alto a esta situación difícil. Pues vayamos a Jesús, acudamos a Jesús, busquemos a Jesús y entonces las cosas van a cambiar. Que Dios te bendiga.